Bienvenidos a Cuba hoy. Vamos a hablar sobre el futuro de Cuba con expertos de Cuba. Aquí tenemos a Alexis, que estudió la raza de Cuba, y Marco, que estudió identidad de Cuba, y Miguel, que estudió economía de Cuba. Vamos a empezar con Alexis. Alexis, ¿qué piensa sobre el futuro de raza en la comunidad de afrocubanos de Cuba? Pues yo pienso que nada va a cambiar, se va a quedar el mismo, porque la problema ahorita y todavía del pasado y del presente es que los afrocubanos no se miran parte de la historia de Cuba, no se miran en la televisión. ¿Por qué? Pues porque antes, cuando comenzó la revolución, Fidel Castro dijo en una conferencia que va a tener una Cuba de igualdad de todas las razas, pero eso no se enseña después de la revolución, porque los trabajos de Cuba, los que estaban más pobres son los afrocubanos y los mulatos, pero los blancos tenían más oportunidades de los afrocubanos. ¿Qué tipos de oportunidades? Pues tenían trabajos de empresas, y también si había un trabajo de cuál persona puede ganar, escogen más el blanco cubano de los afrocubanos, no solo porque afrocubano no tiene la misma educación de los blancos, solo porque es de raza, yo pienso. En el caso de estudios, ¿los afrocubanos tienen la misma oportunidad de estudiar o no? En mi opinión, no tienen la misma oportunidad a estudiar en la universidad, pero después de se gradúan en busca de un trabajo, la oportunidad para ganar un trabajo de un cubano que es blanco, no tiene la misma oportunidad porque de la raza. Y Marco, ¿qué piensa? Yo me gusta la respuesta que tuvo Alexis. También en mi caso, lo que estudié de identidad, creo que va a haber un problema con los cubanos que dejaron Cuba, los niños que nacieron fuera de Cuba no van a saber no es que no van a saber la cultura, pero no van a estar dentro de la cultura de Cuba, entonces va a ser muy diferente. Creo que va a haber una pérdida de cultura, identidad y de idioma, como en la novela de Uva de Aragón pudimos ver eso, que ciertos personajes ya no hablaban mucho el español, son hijos que nacieron de cubanos, entonces yo creo que en el futuro con Cuba va a haber una pérdida de identidad. Podemos ver eso en una novela, podemos ver eso como en estudios. Los hijos de Lori. Sí, claro, sí, y podemos ver eso en estudios y en diferentes regiones, no nomás Cuba, pero específicamente Cuba. Yo, en mi opinión, creo que en el futuro va a haber una pérdida de identidad, porque muchos cubanos ahora que van a poder viajar fuera de Cuba, van a viajar y van a dejar esa isla, y yo creo que por no estar con el gobierno al 100%, con años y años eso va a pasar, y yo creo que es algo normal que pasa en el mundo. Pero, ¿crees que el mundo va a conocer Cuba un poco más, la cultura de Cuba un poco más? Creo que sí, pero también va a cambiar, como ciertos expertos dicen, Cuba no es Cuba la que yo conocía en los 50, en los 40, ha cambiado a la Cuba de hoy. Entonces, Cuba en el futuro va a ser una Cuba muy diferente a la Cuba de... como dije, yo creo que la identidad va a cambiar mucho.
la cultura va a cambiar mucho, la economía va a tener mucha influencia norteamericana, de Europa, entonces va a abrir las puertas para muchas personas económicamente, y eso va a ser un gran cambio culturalmente, identidad y económicamente. Pues Miguel, ¿puedes darnos algunos ejemplos sobre cómo Cuba va a cambiar económicamente? Antes de contestar esa pregunta, quería decirle a Marco que estoy de acuerdo con su opinión. La globalización que está pasando ahorita en el mundo entero se está empezando a ver en Cuba. Por ejemplo, había leído artículos que ya hay movimientos y culturas de América que se están cambiando de América a Cuba. Por ejemplo, ya hay entre los jóvenes, las culturas de ellos, estamos viendo que están copiando nuestras culturas de aquí, y eso está perdiendo la cultura de Cuba. En mi opinión, creo que esto va a seguir más en el futuro, y como países latinoamericanos van a adoptar culturas y aspectos de nuestra vida aquí en América, y van a ir perdiendo su cultura ellos poco a poco hasta que sea una fusión o completamente cultura americana. Lo que quería decir. Porque solo tenemos 5 minutos más, ¿cuáles son sus últimos opiniones sobre el futuro de Cuba? Pues yo quiero terminar con decir que creo que de lo que estábamos hablando de las corporaciones, yo nomás, sí, Cuba va a cambiar, obviamente, cada país, como va el tiempo, va el país cambiando, y ahora que Cuba va a abrir ya más, se va a abrir al mundo, va a haber un cambio, pero yo nomás no creo que las corporaciones no van a llegar a Cuba y va a ser muy fácil tomar Cuba en poder. Eso es lo que yo no creo que va a pasar. No creo que Cuba se va a dejar. En primera, no creo que se va a dejar. Sí va a haber cambios, obvio va a haber más oportunidad económica, va a haber influencias culturales que van a entrar de afuera de Cuba, y la gente va a tener más oportunidad de poder ver otras culturas, música, comidas, etc. Va a haber más gente turística. Entonces yo sí va a cambiar así, pero no creo que las corporaciones van a entrar y van a tomar el país como muchos expertos piensan que va a ser, que va a haber una exportación de empleados y lo que se ve en el resto del mundo. Yo creo que eso va a ser algo único de Cuba, y que va a ser el ejemplo que sí puedan ver corporaciones que no exploten a sus trabajadores. Yo eso es lo que creo. Tiene mucha esperanza, ¿no? Tengo mucha esperanza en Cuba. Alexis, ¿qué piensa sobre el futuro de Cuba? Pues porque yo un poco de raza, yo pienso que Cuba puede ser un país como un modelo país si tiene la igualdad a todas las razas de blanco, mulatos, afrocubanos, porque ahorita los afrocubanos no están muy, no se miran su tradición, tradicionales en su historia mucho, no está hablado mucho en Cuba. Ahorita Cuba solo está hablando de cooperaciones, sí, como dinero sí está importante, pero también está hablando cómo pueden tener su cultura todavía cubano. Cubano es de toda la raza que es afrocubano, los cubanos blancos, y sin afrocubano o de mulatos no hay Cuba, no es cubano. Pero yo pienso que también tengo un poquito de esperanza que ya que hay más puertas abiertas y afrocubanos pueden tener más oportunidades para saber el mundo y a lo mejor tener información de su historia, porque algunos afrocubanos no saben de su propia historia. Todo puede cambiar en el futuro si hay más oportunidades. Y Miguel, ¿cuál es su última opinión sobre el futuro de Cuba? En conclusión, el país cubano va a ir por cambios
drásticos, pueden ser positivos o negativos. Esto está en las manos del gobierno cubano y de su gente, y espero que el país cubano prospere en el futuro y no se haga un país capitalista corrupto como los países orientes. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de Cuba? Muchas gracias por escucharnos y a escuchar nuestro reportaje sobre el futuro de Cuba. Queremos que comparte su opinión sobre el futuro de Cuba en el Facebook o Twitter y puedes escribirnos también. Muchas gracias.